Está con nosotros Monseñor Jorge Lozano, el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social y obispo de Gualeguaychú. Jorge, gracias por este ratito, bienvenido. Un gusto, gracias. Muy buenas noches. ¿Dónde ve la Argentina hoy? ¿Y cómo la ve? La Argentina está, si miramos en un proceso histórico, en un momento muy importante, celebrando los 200 años de la independencia. Y me parece que esto, más allá de las dificultades o bondades de la coyuntura, nos tiene que hacer aprovechar este momento histórico para ver los momentos fundacionales de la patria, las intenciones que tuvieron aquellos congresales en Tucumán, y entonces tener un corazón agradecido por ese momento y por, en estos 200 años, tantos hombres y mujeres que con generosidad, a veces con errores también, han querido promover la patria y hacerla próspera y feliz para todos los argentinos. Y a su vez reconocer también que en estos 200 años hemos padecido situaciones de injusticia, de violencia, de enfrentamientos, de corrupción, de mentiras, algunas de las cuales también las seguimos padeciendo hoy, ¿no? Entonces, el mirar estos 200 años creo que nos da una perspectiva de más largo aliento, y el mirar las situaciones concretas que van preocupando, bueno, nos ayudan a ponerle nombre a algunos problemas concretos, ¿no? Yo, por mencionar algunos, lo vinculado al trabajo es un problema serio, porque incide directamente en el estilo de vida de las familias, ¿no? Entonces, la dignidad de una persona. Sí, quienes no tienen un trabajo debidamente registrado no tienen quien los proteja en las paritarias, no tienen paritarias, ¿no? Entonces están más bien librados al mercado o a lo que puedan conseguir o a las changas que obtengan para poder llevar, como me decía un hombre de una cooperativa muy pobre hace pocos días, decía, si yo no trabajo no llevo una moneda a casa para poder comprar la comida. Y o sea, eso para nosotros es importante. Eso claro, es vivir día a día. Eso sí. Y entonces, cuando consiguen una changa que le dura 2, 3 días, una semana, para pintar una casa o para ampliar una habitación, cambiar un baño, bueno, ahí resurgen y pueden ¿Y usted nota parar la olla. Que esa preocupación ha crecido? ¿Usted tiene más demanda? ¿En Gualeguaychú lo siente además? Sí. La situación económica afecta particularmente a estos sectores, ¿no? Que son los que menos posibilidades y oportunidades tienen en tiempos como estos. Sí, porque en estos tiempos quien tiene un buen pasar económico o un mediano pasar económico cuida mucho el dinero. Entonces, algunas cosas que en tiempos de bonanza realizan, como estas que mencionábamos, de cambiar el baño, arreglar la cocina, pintar la casa, son cosas que pueden esperar y dicen, bueno, espero al año que viene. Y los que habitualmente trabajan en este tipo de espacios son los que ven también retrasada su inserción laboral, también en un rubro que particularmente trabaja con la obra pública, rutas, construcciones, y que también está frenado, yo diría, desde agosto, septiembre del año pasado. No ¿Y eso no lo ve reactivándose, ¿no? Todavía, pese a lo que el gobierno dice? En algunas cosas sí, pero son todavía muy puntuales en algún lugar del país, ¿no? No son emprendimientos que abarquen toda la geografía, ¿no? Hay emprendimientos en algunas provincias, que eso se va notando, pero en otras todavía no. ¿La pobreza es más fuerte? ¿El pobre es más pobre que hace un año, 2 años? Sí, hay mayor cantidad y mayor pobreza, ¿no? Yo lo ejemplifico de esta manera por las cosas que vamos viendo en algunos barrios. Por un lado hay un sector de la sociedad, yo no me animo a decir, cuantificar en esto el informe que hace la UCA permanentemente, el barómetro de la deuda social, van haciendo un seguimiento pormenorizado, pero hay algunos chicos que a veces se van a la cama con hambre. Pero hay otros, que son muchos más, que están mal alimentados, han cambiado proteínas por hidrato de carbono. Entonces no tienen hambre, pero tampoco tienen una alimentación adecuada, o han bajado la calidad. Yo veo en muchos lugares ofertas de cortes de carne o de pollo
que habitualmente no son de los más buscados ni tampoco los más nutritivos o los más sanos, ¿no? Con lo cual tenemos un problema de cantidad y de calidad. Exacto. Las dos cosas, Sí, que sí. afectan el cerebro. Como dice Manes, ahí tenemos en perspectiva un desarrollo disminuido, no tenemos igualdad de oportunidades al final del día y tenemos una generación que puede ser una generación perdida si es que no actuamos a tiempo. Así es, porque en esto A ver, y la esto no es un igualdad de problema de oportunidades aquí y son ahora de este importantes. gobierno, empezó hace ya un muy buen tiempo. Sí, sí, sí. Porque la esto pobreza es tiene- estructural, Tiene coincide conmigo. décadas, Paulino, tiene décadas en algunos sectores de la sociedad. En el NOA hay problemas habitacionales que las familias arrastran de generación en generación y también problemas alimenticios. Hay un núcleo duro de pobreza que es muy difícil de poder acceder sin políticas puntuales y sin un seguimiento adecuado. Y la droga y la violencia juegan un papel determinante, ¿no? Y van de la mano de estas situaciones, porque algunos que buscan como evadirse de esta realidad o escaparle a esta realidad, piensan que con un mundo ilusorio o con alguna droga pueden o buscar una mejor sensación o por ahí calmar el hambre o calmar el frío, ¿no? Me acuerdo cuando... ¿Calmar el hambre o calmar el frío? Sí, me acuerdo cuando empezó a hacer eclosión los inhalantes en chicos de 12, 13 años. 10, 15 años. Sí, el estar con esas bolsitas y aspirar eso hacía que no tuvieran hambre ni frío, ¿no? Se iban destruyendo y se destruyen interiormente. Pero es como en esos sectores es buscar escaparle a una realidad muy cruel y muy dura. ¿Le preocupa la violencia intrafamiliar, lo que está sucediendo entre los amigos, los vecinos? Me impacta el registro de Rosario, en donde casi 9 de cada 10 homicidios no tienen que ver con homicidios en ocasión de robo. Son homicidios en una reyerta, en una pelea entre vecinos, en una reyerta por un partido de fútbol, que alguien acuchilla o apuñala al otro, en una pelea entre familia. Hace dos o tres años, en una declaración de la Conferencia Episcopal, decíamos que percibíamos una sociedad enferma de violencia, ¿no? Sí, recuerdo, que se habló mucho de eso. Sí, sí, que cayó muy mal en algunos sectores y que para muchos fue ponerle palabras claras a una situación, ¿no? Porque vivimos en algunas familias situaciones de violencia producto de las adicciones, a veces por el alcoholismo, a veces por la drogadicción, algunos muchachos que le roban hasta la pava y las cacerolas en la familia para poder consumir, o por lo que lleva la adicción al juego de azar, que muchas veces está disfrazando situaciones con mentiras que terminan también en situaciones de discusión, entre vecinos a veces por estos problemas, porque además en algunos barrios falta crecer en iniciativas que lleven a la solidaridad social. Entonces, en un mundo en el que prima el sálvese quien pueda, un individualismo exacerbado, muchas veces se dan fricciones también por faltas de convivencia, violencia en la escuela, violencia entre barras de clubes de fútbol o a veces dentro de las mismas hinchadas para ver quién copa la parada. Así que hay situaciones complejas en estas violencias que no están ligadas directamente al robo o algún delito de este tipo, ¿no? ¿Le puedo hacer 3, 4 preguntas comprometidas, complicadas? ¿Me acepta? Una especie de ping-pong. Sí, puedo. ¿El Papa es peronista? No, el Papa es Papa. y yo soy obispo y los curas son curas. ¿Va a tener mejor diálogo con Macri el 17 de octubre? Yo supongo que sí, el diálogo... Mire que es el Día de la Lealtad, ¿eh? Sí, pero bueno, son de estas cosas que no se buscan como simbólicas, sino que Macri va para la canonización del cura Brochero. Además, el Papa ha tenido muy buenos diálogos también con funcionarios muy cercanos a Macri, ¿no? Ha recibido en estos meses a la canciller Malcorra, a los ministros Esteban Burrich y Jorge Triaca, y con todos ellos ha tenido... Rodríguez Larreta la semana pasada. Y han tenido encuentros muy buenos, así que no hay por qué pensar que no puedan ser buenos los encuentros con todo el arco político. Vio que en la Argentina se discuten los ídolos, ¿no? Se discute Messi, se discute Higuaín, lo pagan 94 millones de euros, todo el mundo se pelea en Italia por él, sin embargo en Argentina es el 9 que siempre la tira afuera.
Y también acá discutimos al Papa, discutimos a Francisco. ¿Cree que es genuina esa discusión o cree que es una discusión banalizada ya a esta altura? A mí me parece que hay algunas personas que tienen honestidad intelectual y que de verdad perciben algunos gestos que los conmueven o no los entienden y lo critican. Hay otros que me parece que carecen de honestidad intelectual y que más bien forman parte de algún interés político para analizar algunas tareas que él hace o algunos gestos y que no lo entienden dentro de lo que es una labor pastoral, ¿no? Algunos cuando me cuestionaban, por ejemplo, que le haya mandado un rosario a Milagro Sala, yo le decía, el año pasado yo entregué 200 rosarios en las cárceles que me tocan a mí, en Gualeguaychú, y no todos estaban allí por haber robado una cartera en la calle, muchos por delitos serios. Pero bueno, ojalá puedan a través de un ejercicio de oración y de revisar su vida y acercarse a la fe. O cuando recibe a Eve de Bonafini, que ha tenido expresiones insultantes reiteradas hacia él, ¿no? Yo decía, bueno, también Juan Pablo II fue a visitar a la cárcel a Liaca, que intentó matarlo, y no por eso apoya al terrorismo internacional. ¿No? Son gestos de cercanía para con aquellas personas que nos ofenden y que me parece que haríamos bien, en lugar de mirar estas fotos, más bien contemplar la película de su vida, ¿no? Y ver cómo él hace duchas para los que andan en la calle en Roma, se lleva a vivir a algunos refugiados al Vaticano. Entonces yo pienso, estos gestos nos tienen que cuestionar. Y yo ponerme a pensar en mi diócesis, cuáles son los que están en la calle y qué es lo que hago. Duchas no puedo hacer, pero ¿qué es lo que puedo hacer sí para que puedan estar mejor? ¿A quiénes tengo que perdonar que me han ofendido y entonces tenderles la mano? ¿A quiénes invitarlos a cambiar de vida, ¿no? Me parece que ponernos en la vereda de enfrente es una manera, diría, muy cómoda a veces de lavarnos las manos y no dejarnos cuestionar por aquellas cosas que hace Francisco y que a los que somos creyentes nos marcan la cancha y a los no creyentes le da también un ejemplo de vida, que de hecho tiene él una repercusión muy importante en todo el mundo a través de estos gestos y la búsqueda de la paz. Hoy una de las polémicas del día más viralizadas, trending topic, como dicen los chicos, trending topic en Twitter y demás, fue el infortunio de Gustavo Cordera, que en una alocución en TEA, la Escuela de Periodismo, dijo: hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo y tantas otras cosas. Intentó decirse, pero no convenció a muchos, más bien convenció a menos de los que había convencido inicialmente en todo caso, etc. ¿Es un episodio aislado o estamos en una sociedad que está rediscutiendo todo, donde todo está en tela de discusión, digamos? Nuestra sociedad tiene resabios machistas muy fuertes. En algunas regiones del país se nota más que en otras, pero este tipo de situaciones o de comentarios no hacen bien a la igualdad entre las personas, a mirar la dignidad de todos y el respeto que todos se merecen. ¿Imagina a las mujeres curas pronto? Yo no, eso me parece... ¿Ordenando misas? No, no es algo que esté en agenda ni tampoco dentro de lo que es la tradición de la Iglesia. Sí, el Papa ha pedido ahora una comisión teológica y bíblica que estudie la posibilidad del diaconado para la mujer, que es aquel ministerio que tiene que ver con el poder bautizar, encargarse de una comunidad, la predicación, los matrimonios, la atención a los pobres. Lo que hacen los diáconos en nuestras diócesis es algo que sí el Papa ha pedido que se estudie. ¿Y terminar con el celibato lo ve como una opción de discusión puertas adentro? Por ahora no es un tema de discusión. De todos modos, el celibato es algo, podemos decir, disciplinar. No, correcto. No, el día de mañana podría este Papa u otro modificarlo. Y que un cura pueda ser cura aunque esté casado y tenga mujer. Sí, sí, por eso. Eso no es algo dogmático, sino disciplinar, que en el siglo V se extendió para toda la Iglesia. De hecho, los curas católicos de rito oriental pueden ser casados los que ejercen como sacerdotes en otras partes del mundo.
Así que en eso no hay una cuestión dogmática. Sí, yo por lo que es mi propia experiencia, lo que explico es que para mí el celibato es optativo. Si yo veo que no puedo y que mi vocación es familiar, tengo otras opciones de vida dentro de la comunidad cristiana. Hoy por hoy, para ser sacerdote o para ser obispo, la Iglesia nos pide que seamos célibes, y esto lo sabemos desde que empezamos a pensar si vamos a entrar al seminario, no es algo que nos impongan después, ¿no? ¿Cuántos años hace que está con la fe? Bueno, me va a decir cuando nací, por supuesto, pero ¿cuántos años hace que tiene esta vocación? Yo sentí mi vocación sacerdotal cuando tenía 20 años de edad. Estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería, porque quería ser ingeniero. Ingeniero electrónico, y estaba trabajando en una fábrica como obrero electricista en montajes industriales, que era lo que me gustaba, y bueno, de pronto sentí que Jesús me llamaba para otra cosa. Y ahí se ordena. Y ahí sí entré, me costó mucho, porque mi idea era muy fuerte, la vocación que tenía a la ingeniería y a la vida social, así que fueron varios meses de lucha interior hasta que, bueno, vi que era realmente lo que me podía dar plenitud, y ahí me fui entonces. ¿Y a Macri cómo lo definiría como presidente? ¿De derecha, de izquierda, progresista, de centro? Yo con él no he tenido trato prácticamente, sí lo he visto en algunas reuniones el año pasado durante la campaña que tuvimos desde la Pastoral Social, reuniones con todos los candidatos políticos. ¿Y después nunca más lo vieron? Me encontré con él en algunos actos más formales. Pero en mano a mano no estuvo. No, en el mano a mano no. Ese tipo de relaciones son más llevadas adelante por Arancedo como presidente de la Conferencia Episcopal, claro. Yo creo que hoy derechas e izquierdas es una terminología difícil de aplicar, ¿no? Hay algunos que parecen de un perfil más de derecha y sin embargo tienen algunas medidas sociales que son un poco más revolucionarias o por lo menos más cercanas a los pobres, y otras expresiones que se dicen más revolucionarias o de izquierda, pero que terminan beneficiando al statu quo y a los grupos concentrados de poder y de riqueza, ¿no? De hecho, en los últimos años hemos tenido un crecimiento económico muy importante y, sin embargo, no ha habido una distribución de esa riqueza a través de promoción de economías regionales o generación de fuentes de empleo, y algunos bolsillos se han engrosado grandemente. A buen entendedor, pocas palabras. Gracias, Jorge, por este ratito. Un gusto. ¿Se sintió a gusto? Hermoso. Gracias, porque sé que tenía una cena y salió un poquito antes. Sí, muy gentil, bueno, pero valía la pena.